Increíble confesión de una niña expone un secreto oculto que transforma al cura en héroe. Valeria siempre había tenido una curiosidad insaciable. A sus 10 años, pasaba sus días en un pequeño pueblo mexicano, donde las calles empedradas y las sonrisas amables parecían ser refugios de un mundo feliz. Pero tras esa aparente tranquilidad, su hogar vibraba con la lucha silenciosa de su madre, quien, como madre soltera, trabajaba incansablemente en el mercado del pueblo, trayendo a casa los escasos recursos para ambas. Y en medio de todo eso, su abuela compartía sabiduría antigua, susurros sobre la honestidad y el respeto que resonaban en el corazón de Valeria. Sin embargo, su vida daría un giro inesperado. Un día cualquiera, Valeria decidió aventurarse en la vieja iglesia del pueblo, atraída por el aire sagrado que emanaba de sus muros desgastados. Mientras jugaba cerca de un altar cubierto de polvo y telarañas, su oído captó algo que heló su sangre. No podemos dejar que la verdad salga a la luz, decía don Miguel, el cura, su voz tensa. Los hombres alrededor de él, con los ojos fríos del poder, intercambiaban miradas nerviosas mientras hablaban de un escándalo de corrupción que había destruido vidas, y su propia vida era una de ellas. Las palabras hirieron a Valeria en lo más profundo. Sentía que una losa de angustia caía sobre su pequeño corazón. ¿Qué hago con esto? ¿Puedo decir algo? La idea de lo que había oído hizo que su mente acelerara mientras su respiración se volvía irregular. Allí estaba ella, una niña atrapada en un abismo de dilemas que no debería estar enfrentando. La desconfianza de revelarlo y el deseo ardiente de justicia se entrelazaban en su interior, formando un nudo inquebrantable. Tenía miedo, pero más miedo le daba permanecer en silencio. Las palabras del cura resonaban en su mente con cada latido: la verdad siempre debe prevalecer. Con determinación, Valeria se decidió, debía confesarse con don Miguel. ¿Cómo podrían enfrentar la corrupción y el dolor si no decía nada? Todo lo que había aprendido de su abuela le empujaba hacia adelante, le exigía actuar, mientras las sombras del miedo la acechaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba con cada paso que daba hacia la oficina del cura. Aquella pequeña niña se encontró a sí misma batallando entre la inocencia de su niñez y el peso de una verdad abrumadora. ¿Qué pasaría si no lo creía? ¿Y si lo ignorara? El sudor frío en su frente se sentía como un recordatorio constante del temor que la acompañaba. Pero al llegar, el cielo gris de su corazón encontró una chispa de luz. Al abrir la puerta, el rostro de don Miguel mostró sorpresa y un atisbo de compasión. Valeria, empezó a decir, pero ella lo interrumpió. Tenía que hablar, tenía que compartir el secreto que lo cambiaría todo. Pero algo en el ambiente cargado de la oficina la hizo dudar. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Las delgadas paredes parecían cerrar el camino a la verdad, haciéndola aún más pertinaz. La historia, que en su mente comenzó como una revelación esperanzadora, se transformaba en una carga pesada y temida. Los ojos del cura reflejaron una mezcla de seriedad y responsabilidad, y Valeria sintió que, de alguna manera, también se la confiaba una parte de su propia vida. El cruce de caminos entre ellos generaba una tensión vibrante, como si cada palabra pesara toneladas, como si el destino del pueblo dependiera de eso. ¿Podrían ellos, una niña y un cura, desentrañar la corrupción? La pregunta latía fuerte en su mente, sin respuesta clara. Sintiéndose en la encrucijada, una pregunta persistió:
¿vale realmente la pena luchar por la verdad si el peligro está al acecho? Una inquietante sensación de que la historia apenas comenzaba, se posó sobre sus hombros. La oscuridad de lo desconocido se acercaba, y Valeria estaba a punto de dar el mayor paso de su vida. Las palabras se detuvieron en la punta de la lengua de Valeria como si fueran pájaros atrapados en una jaula. La tensión en la oficina de don Miguel se hizo palpable, cargando el aire de juicios silenciosos. Ella se sentía pequeña, vulnerable ante la enorme figura del cura. Sin embargo, sus pensamientos eran un torbellino, el deseo de justicia luchaba con el temor a las consecuencias. A su edad, nunca había soñado con ser el catalizador de un cambio tan profundo. ¿Qué es lo que tienes que decirme, Valeria?, preguntó don Miguel, su mirada fijada en la niña con una mezcla de preocupación y aliento. Valeria sintió que la urgencia de su voz casi le podría hacer temblar las manos. Yo escuché cosas, balbuceó, incapaz de enfrentar la cruda realidad. El peso de la verdad parecía frenarla. De unos hombres que no quieren que la verdad salga. El cura asintió lentamente, sus ojos entrecerrados como si intentara leer entre las palabras de la niña. Había una chispa de comprensión en su mirada, él sabía que la inocencia de Valeria estaba a punto de romperse. Esto es grave, Valeria. Pero hablar con la verdad requiere valor. ¿Sabes lo que puede suceder si decides continuar con esto? El corazón de Valeria latió desbocado. Había pasado mucho tiempo reflexionando sobre la naturaleza de la valentía, pero ahora, en este momento concreto, se dio cuenta de que nunca podría haber anticipado la carga que le estaba exigiendo la vida. En su pecho, un grito ahogado pedía ser liberado. Sin embargo, sus pensamientos eran un caos. ¿Sería capaz de asumir las consecuencias? ¿Podía realmente transformar su descubrimiento en una acción que trascendiera su niñez? Sus ojos buscaron el suelo, pero sintió la presión de la mirada del cura. No quiero que más personas sufran, finalmente pronunció. Su voz tembló, pero el grano de determinación comenzaba a crecer en su interior. La enseñanza de su abuela resurgió con fuerza, la verdad es el camino que siempre vale la pena. No importa el costo. Don Miguel apreció el coraje que comenzaba a brillar en los ojos de Valeria. Eres una niña muy valiente, Valeria. Vamos a descubrir más sobre esto juntos. Pero debes saber que enfrentaremos riesgos. La siguiente decisión pesaba en su mente. Saber la verdad era solo el primer paso, ahora tendría que actuar en consecuencia. ¿Cómo podría confrontar a aquellos que preferían la oscuridad? A pesar de la incertidumbre, Valeria sintió que se estaba encendiendo una llama en su interior, un deseo de cambio. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó don Miguel, su voz firme pero llena de aliento. Necesito un plan, respondió Valeria con más seguridad de la que había sentido desde el principio. No puedo hacerlo sola, pero tampoco quiero quedarme callada. Quiero ayudar a que todo salga a la luz. La conversación se fue haciendo más intensa, cada palabra constituyéndose en un ladrillo en el camino que estaban a punto de construir juntos. Hablaban de cómo recaudar pruebas, de cómo tomar notas sin levantar sospechas y de las maneras de involucrar a la comunidad, siempre que fuera seguro. Cada sugerencia de don Miguel aumentaba el sentido de responsabilidad de Valeria. Aquí, entre la sabiduría del cura y su propio instinto, se estaba formando una estrategia. Pero en el fondo de su mente, una voz persistente susurraba que el camino no sería fácil. Con cada decisión, la posibilidad de ser vista como traidora se acercaba más. El miedo a las consecuencias se bautizó en su interior. Valeria supo que no había vuelta atrás. Había visto lo que podía ocurrir si se quedaba callada, y ya no podía ignorarlo. La determinación se solidificó dentro de ella como una roca. No solo iba a ser parte de este cambio, lo iba a liderar. La idea le iluminó la mente, ¿y si esto, el enfrentar la corrupción, se convierte en mi misión?
Al salir de la oficina, sintió que su vida había cambiado para siempre. Tenía un propósito, una misión que iría más allá de su propia historia. Sin embargo, a medida que el crepúsculo caía sobre el pueblo, la realidad de su decisión comenzaba a cargar el ambiente. ¿Sería capaz de llevar a cabo lo que se había prometido? La búsqueda de la verdad parecía una subida empinada, y Valeria se sentía aún más cerca del peligro. Todo podría desmoronarse en un instante, pero estaba lista para el desafío. Lo que no sabía era que los rincones oscuros de su pueblo todavía guardaban secretos aún más inquietantes que estaban a punto de salir a la luz. La urgencia no solo era el eco de su propio corazón, era el preludio de una confrontación. ¿Podría enfrentarse a aquellos que amenazaban su mundo? Valeria caminaba por las calles empedradas del pueblo, cada paso resonando en su interior como el tamborileo de una alarma silenciosa. Sabía que su decisión de hablar era solo el principio, el verdadero desafío que enfrentaba era el desarrollo de su valentía y la complejidad del papel que estaba a punto de asumir. La oscura trama que había empezado a desentrañar podía llevarla a un abismo del cual no podría escapar, pero en su mente ya giraba un nuevo diálogo, uno que le daba fuerza y dirección. Si quiero ser la voz de los que sufren, debo entender el miedo que implica, pensó. Esta reflexión no era solo un consuelo, era una necesidad de autoconocimiento. Pastusas a las voces incrédulas de su infancia le dictaban que una niña no podía desafiar a hombres poderosos. Sin embargo, esa voz ya no tendría la última palabra en su vida. A medida que el sol se ocultaba, las sombras comenzaban a alargarse, y Valeria sintió cómo se transformaba en una especie de sombra también. Antes, los problemas del pueblo le parecían distantes, casi ajenos, pero ahora tenían un peso tangible que la oprimía. Fracasos y sacrificios de otros se visualizaron en su mente como recuerdos de historias que se contaban entre susurros. Esa era la realidad que iba a enfrentar, y, curiosamente, eso la llenaba de una extraña energía. Necesito investigar más sobre ellos, murmuró, alimentando su resolución. El primer paso sería observar. Moverse entre las sombras y escuchar conversaciones. En su mente, el deseo de acotar cada rincón sirvió de guía. Mientras caminaba, sus ojos se abrieron como si pudiera ver más allá de lo que la apariencia mostraba. Todo lo que antes ignoraba se volvía relevante. El siguiente día, Valeria se propuso visitar a algunos de los vecinos que podrían brindarle más información sobre la red corrupta que había empezado a vislumbrar. Su abuela le había enseñado la importancia de escuchar antes de hablar, y ahora era tiempo de aplicar esa lección. A cada casa que visitaba, se tornaba más consciente de la importancia del silencio, el cual susurraba verdades ocultas. En su mente, esto tomaba forma como un hilo tenso del que pendían secretos no dicho por el miedo a las repercusiones. En uno de esos encuentros, conoció a Doña Rosa, una mujer de edad avanzada que había sido maestra de la aldea. Las historias de Doña Rosa eran vívidas y cargadas de experiencia, pero también cargaban el peso del sufrimiento, desilusiones, traiciones y esperanzas rotas. Mientras Valeria escuchaba, las palabras de Doña Rosa resonaban con intensidad en su interior. Las sombras están siempre presentes, Valeria. Pero a veces, la luz que traemos puede mitigar sus efectos, le aconsejó, dándole un nuevo sentido a la palabra valentía. El desafío no solo estaba en actuar, sino en comprender el impacto de esa acción en los demás. Valiosa lección, una semilla que comenzaba a germinar en su mente. Cada día sumaba más información, pero también aumentaba su preocupación. La tensión crecía en cada esquina, la noción del peligro permanecía al acecho, incluso cuando el deber la guiaba hacia adelante. El miedo parecía un compañero constante. Se dio cuenta que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. A medida que las dudas comenzaron a florecer, Valeria reflexionó sobre su plan. Involucrar a don Miguel no solo había sido un acto de valentía, su apoyo también lo transformó en un aliado invaluable.
La noche oscura se compuso de pensamientos entrelazados. Debo hablar con él nuevamente, recoger mis ideas y trazas definitivas. Si esto va a funcionar, necesito claridad. Mientras las luces se apagaban en el hogar de Doña Rosa, Valeria se despidió, cargando nuevas inquietudes. La próxima mañana se encontraría con don Miguel, pero una sombra de incertidumbre comenzaba a nublar su determinación. ¿De qué manera podrían avanzar sin convertirse en blanco de aquellos que dominaban el miedo en su comunidad? La inquietante pregunta quedó flotando en el aire, ahora más latente que nunca. Sabía que, para enfrentar esta lucha, debía despojarse de la niña que había sido y abrazar la no tan lejana imagen de su futura lucha. Entonces, se dio cuenta de que el verdadero desafío sería no solo encontrar la verdad, sino también cómo mantener su integridad y humanidad en el proceso. Valeria se alejaba, la mente alerta, sintiendo la fragilidad del camino que estaba a punto de recorrer. La oscuridad no prometía más que riesgo, pero la chispa de esperanza que comenzaba a encenderse podía iluminar su viaje. Lo que no podía prever era cómo esta decisión, una raíz de ambición, conduciría a una fusión de pasados no resueltos, donde se descubrirían verdades desgarradoras y la lucha por la redención comenzaría en el corazón de su propia historia. Pero al final del día, frente al espejo de su día, Valeria se preguntó si estaba dispuesta a pagar el precio que su nuevo camino exigía. La risa distante de quienes la rodeaban resonaba como una advertencia. Sin embargo, la decisión estaba hecha, y el mañana traería consigo oportunidades que podrían cambiarlo todo. Sin embargo, el eco de los secretos enterrados reverberaba en su mente. ¿Estaba lista para lo que estaba a punto de descubrir? Valeria despertó con el sol iluminando su cuarto, pero el brillo del día no le trajo la habitual calidez. En su mente, las imágenes de la noche anterior se agolpaban en un tumulto de dudas y decisiones pendientes. Se aferró a la certeza de que su encuentro con don Miguel sería crucial, pero la perspectiva de lo que podría suceder la abrumaba. El camino hacia su verdad personal comenzaba a bifurcarse en direcciones inciertas. Mientras se preparaba, repasó una y otra vez las preguntas que necesitaba formular. No solo quería confirmar su teoría sobre la corrupción, anhelaba obtener claridad sobre su rol en una lucha más grande que ella. Si voy a ser la voz de los que no pueden hablar, debo ser precisa y firme, se recordó, aun cuando la voz de su infancia resonaba advirtiéndole sobre los peligros de desafiar lo establecido. En el trayecto hacia la casa de don Miguel, Valeria percibía cada rincón del pueblo con una nueva agudeza. La ruta se había transformado en un escenario, su mente escaneaba cada detalle como si de una pista colateral se tratara. Podía notar las miradas furtivas de los vecinos y las sonrisas forzadas. La paranoia se enredaba entre sus pensamientos, sus pasos eran más que un movimiento físico, eran un balbuceo de emociones no resueltas. Al llegar, la figura del cura se destacó ante ella como un remanso de calma en medio de su agitación. Don Miguel, con su característico semblante de serenidad, la invitó a entrar, percibiendo su nerviosismo y abriendo la puerta a un diálogo inminente. La conversación, sin embargo, no fluyó con la suavidad que ella había esperado. Las palabras se agolpaban en su garganta y, en un momento de vulnerabilidad, reveló sus temores sobre las informaciones alarmantes que había ido recopilando. ¿Y si lo que descubro no es solo verdad, sino una trampa?, cuestionó Valeria, sintiendo que el aliento se le cortaba ante su propia audacia. Don Miguel la escuchó atentamente, su mirada profunda reflejaba comprensión. El conocimiento puede ser un arma o una herramienta de sanación. La valía de tu descubrimiento radica en la intención detrás de él, Valeria. No temas lo que puedas hallar, lo esencial es cómo uses esa verdad. Sus palabras encendieron un nuevo fuego en el interior de Valeria. Necesitaba entender que su misión no dependía solo de ella, sino de cómo se interrelacionaba con su entorno, de la manera en que podía alentar a otros a revelar sus propias verdades. Se dio cuenta que su papel iba más allá de ser la voz,
ella podría ser la chispa que encendiera la llama de un cambio genuino. Decidida, Valeria propuso un plan de acción. Don Miguel, emocionado, asintió, revelando sus propios conocimientos sobre el sistema corrupto que asfixiaba a su comunidad. Cada detalle que fluyó de su experiencia sumaba piedras al edificio de determinación que Valeria empezaba a construir. Con cada palabra compartida, su confianza crecía. Pero la reunión no solo trajo claridad, también una profunda inquietud. Don Miguel mencionó nombres que Valeria había oído en sus investigaciones, conectando puntos que antes parecían separados. La posibilidad de que la sombra de la corrupción llegara a tantos, incluidos allegados, la hizo estremecer. Estaba preparada para enfrentar a las personas atadas a esos secretos y las consecuencias que podrían acarrear. La rápida sucesión de pensamientos era abrumadora. Tenía que actuar, pero ¿qué pasaría si su búsqueda de la verdad la llevó a descubrir una traición personal muy cercana? La tensión recorría su cuerpo, llenándola de adrenalina y miedo. Sabía que pronto tendría que decantar sus dudas por la acción, pero ahora, dentro de su mente, resonaban también diálogos de advertencia. Mientras Valeria abandonaba la casa de Don Miguel, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Se sentía atrapada en una espiral de expectativas y miedos que amenazaban con robarle la paz. El precio de la verdad podría ser muy alto, pero ¿cómo podría retroceder? Justo cuando dio el primer paso hacia el camino de regreso, un eco dentro de su mente se intensificó: los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz. ¿Estás lista para enfrentarlos? Sus latidos resonaban en su pecho. El desafío personal ya no era solo descubrir la corrupción, sino sobrevivir a las consecuencias de su propia búsqueda de la verdad. Allí, en el umbral de su nuevo destino, Valeria comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La brisa fresca de la mañana parecía burlarse de Valeria mientras avanzaba por la calle empedrada hacia su hogar. Cada paso la acercaba más a una verdad que temía, y un nudo en el estómago le recordaba el delicado equilibrio entre el conocimiento y la ignorancia. Las palabras de Don Miguel aún reverberaban en su mente, encendiendo una chispa que encajaba en su deseo de ser más que solo un espectador en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, estaba consciente de que su hambre de verdad podía llegar a costarle más de lo que estaba dispuesta a pagar. Valeria respiró profundamente. En el fondo, sabía que este era el momento de actuar. Había tomado una decisión, no podría dejar que el miedo la sometiera. La visión de lo que quería lograr era clara. Planeaba crear un espacio donde las personas pudieran compartir sus inquietudes sin temor a represalias. Pero la creación de ese espacio requería más que un simple deseo. Necesitaba información sólida, estrategia y un grupo de aliados leales. Al llegar a su casa, se sentó frente a su viejo escritorio y echó una ojeada a sus notas dispersas. El caos de su investigación se transformó en un rompecabezas que requería atención. Lápices y post-its estaban esparcidos por todos lados, mostrando conexiones entre nombres, fechas y eventos que una vez parecieron irrelevantes. Valeria necesitaba dar sentido a todo aquello, pues cada pieza del rompecabezas tenía el potencial de encerrar un secreto que cambiaría vidas. Con un enfoque renovado, comenzó a organizar su material. Cada descubrimiento es un paso hacia el despertar, se dijo, sus manos trabajando de manera casi automática. Sin embargo, la creciente presión de lo que podría encontrar la hizo dudar, incluso por un instante. Las caras de algunos vecinos surgieron en su mente y se sintió culpable por la dirección que tomaba su investigación. Las interacciones amistosas de la cotidianidad contrastaban con la posibilidad de que algunas de esas personas tuvieran un papel en el entramado corrupto que estaba desentrañando. Las luces de advertencia estaban parpadeando en su mente, pero se negó a ceder a la parálisis. Sería un juego peligroso, pero había una delgada línea entre ser una víctima y convertirse en una superviviente. La determinación se apoderó de ella cuando recordó las últimas palabras de Don Miguel:
la valía de tu descubrimiento radica en la intención detrás de él. Sabía que su intención era pura, y eso le otorgaba la fortaleza necesaria para seguir. Decidida, decidió que tuvo que hablar con aquellos que también habían enfrentado injusticias. Un grupo de mujeres que solían reunirse en la plaza central se le vino a la mente. Ellas compartían historias de la lucha diaria y podrían ser aliadas en su misión. Podía ser el primer paso hacia un verdadero cambio. Mientras trazaba mentalmente la estrategia para acercarse a ellas, un escalofrío le recorrió la espalda. Un pensamiento perturbador le asaltó, ¿y si sus intentos por hacer el bien terminaban convenciéndolas de lo contrario? ¿Qué pasaría si, al conocerse, se desatara una rencilla entre vecinas, poniendo en peligro lo poco que tenían en común? La noche llegó y, con ella, la ansiedad. Valeria tenía que encontrar una manera de superar esos miedos. Había escuchado que la verdad era como una tormenta que barre todo a su paso, una vez que estalla, no había vuelta atrás. Mientras se preparaba para dormir, un nuevo dilema se formó en su mente. ¿Estaría dispuesta a arriesgar amistades y la paz de su comunidad por una verdad que ni siquiera sabía si valía la pena? Sin querer, se sintió atrapada entre el deber y la opresión del silencio. Con un último vistazo a sus notas, se prometió que no permitiría que el miedo la gobernara. Valeria sabía que había un precio a pagar, y ese precio podía ser su propia paz, pero una luz iluminó su camino. El verdadero acto de valentía era hacer lo correcto, aun cuando era difícil. El día siguiente traería una confrontación con sus propios límites, y la espera la desgastaba. Por un instante, su mente se llenó de preguntas inconclusas: ¿podré encontrar la fortaleza para avanzar o claudicaré ante el miedo? La incertidumbre proporcionó un nuevo impulso. La misión estaba clara, pero las respuestas aún estaban ocultas. La noche se cerró como un telón de fondo, dejando a Valeria con una decisión inminente que cambiaría el rumbo de todo lo que conocía. Pero en su interior, una certeza comenzó a germinar: solo cuando enfrente mis propios secretos, descubriré el verdadero poder de la verdad. Mientras la luna brillaba en el cielo, Valeria se preparaba para el primer golpe de la tormenta. ¿Pero le bastarían la determinación y la valentía para resistir lo que estaba por venir? La mañana siguiente se presentó con un cielo gris, y el ambiente se percibía tenso, casi como si la naturaleza intuía la carga que Valeria llevaba consigo. La incertidumbre pulsaba en su pecho mientras repasaba mentalmente las palabras que utilizaría al acercarse a aquellas mujeres. Sabía que cada frase podía ser determinante, cada tono, un reflejo de su verdad interna. Al llegar a la plaza, la visión de las mujeres conversando animadamente la detuvo en seco. Había risas, pero también susurros que hacían eco de que no todo estaba bien. Se sintió pequeña, como si aquella multitud ciudadana fuera un océano en el que nadaba sin un rumbo claro. Pero el propósito que la había llevado ahí comenzó a cobrar fuerza. Sin embargo, estaba consciente de que las primeras impresiones eran cruciales. Un movimiento en falso podría hacer que aquellas voces de unión se tornaran en un grito de resistencia. Solo tengo que empezar, se dijo, tomando aliento. Se acercó con cautela y, a medida que se unía a la conversación, se adentró en sus relatos. Cuentos de desgracias pero también de resiliencia, historias que nublaban la mente y llenaban el alma. A cada palabra compartida, Valeria sentía una mezcla entre el alivio de no estar sola y el peso de la responsabilidad que asumía por compartir su verdad. Fue entonces cuando decidió hablar. Su voz apenas salió al principio, titubeante, pero la urgencia de compartir lo que había descubierto la impulsó a seguir. Me preocupa lo que sucede a nuestro alrededor, las injusticias que enfrentamos. Un silencio se instaló, y Valeria sintió que la multitud se volvía un espejo donde se reflejaban sus propios miedos. Los rostros, antes distraídos, ahora se tornaron en máscaras de atención, sus pensamientos convergiendo hacia una verdad que todas conocían pero que solo algunas se atreverían a enfrentar. Una de las mujeres, doña Clara, interrumpió.
La verdad duele, Valeria. Pero a veces es necesario, aunque nos cueste. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Las palabras de doña Clara calaron hondo. Era como si la mujer estuviera retando a Valeria, invitándola a hacer un pacto no solo con ellas, sino consigo misma. Este nuevo desafío clareó su camino por un instante. Con la mirada fija en Clara, se sintió repentinamente más fuerte. Sabía que el conocimiento que poseía podría liberar o esclavizar, y en ese momento, eligió liberarse a sí misma y a las demás. Las estrategias se empezaron a formar en su mente, y con cada nueva conversación, las dudas se disipaban. Un plan comenzó a surgir, necesitaba documentar cada historia, cada sufrimiento y cada pequeño triunfo. Había aprendido que la veracidad de los hechos podía servir como la mejor armadura contra las fuerzas oscuras que deseaban mantener el silencio. Sin embargo, la revelación de los secretos personales entrelazados en sus vidas le produjo un temor. ¿Sería realmente capaz de resistir las embestidas de posibles represalias? Mientras un nuevo día asomaba en el horizonte, un grito se escuchó a lo lejos. Era una niña, con los ojos llenos de terror, quien corrió hacia ellas mientras sostenía un papá que dejó en su camino unos remolinos de incertidumbre. Sin pensarlo, Valeria corrió hacia ella y, al escuchar la historia detrás de sus lágrimas, una sombra de verdad se cernió sobre la plaza. Todo lo que Valeria había imaginado ahora concentrado en aquel instante. Esto es solo el principio, pensó. La niña, con su confesión, no solo habría expuesto un secreto que podría transformar vidas, sino que inició una cadena de eventos que harían del cura un héroe no esperado. La gravedad de lo que estaba a punto de desencadenarse era abrumadora. La verdad, en su forma más pura y desgarradora, se estaba acercando a Valeria más rápido de lo que había anticipado. Con su corazón acelerado y una mezcla de resoluciones y dudas en su interior, se preguntó si habría suficiente valor en ellas para enfrentar lo que estaba por venir. La realidad se presentaba ante ella, desbordante de posibilidades y amenazas. Valeria sabía que el tiempo de las indecisiones se desvanecía rápidamente. ¿Conseguiría su grupo encontrar la fuerza necesaria para lidiar con la revelación que cambiaría el destino de muchos? Su próximo paso podría definir no solo su futuro, sino también el de toda una comunidad. Valeria sintió que su propio miedo se transformaba en coraje, una chispa que encendía en su interior el deseo de actuar. La realidad de la niña, su angustia palpable, removía en ella una urgencia olvidada por el tiempo. ¿Cuántas historias más estarían escondidas detrás de rostros de dolor, describiendo realidades que otros preferían ignorar? En ese instante, el silencio que la rodeaba no era solo un eco de sus temores, sino un grito compartido por las mujeres que también anhelaban ser escuchadas. No podemos quedarnos calladas, murmuró Valeria, aunque más para sí misma que para los demás. Las manos de la niña, temblorosas y sucias, buscaron un apoyo en su madre, quien se aproximaba, con una mezcla de preocupación y rabia visible en su rostro. Esta intersección entre desamparo y determinación en la plaza le transmitió a Valeria la urgencia de seguir adelante. Sabía que cada historia compartida en aquel espacio podía ser una puerta que se abría a la exploración de verdades ocultas. Tomó la iniciativa y dijo con más firmeza de lo que había planeado: necesitamos una base para nuestras historias. Un lugar donde cada una de nosotras pueda hablar sin miedo. Las mujeres comenzaron a murmurar, como si dieran forma a una idea que había permanecido latente en sus corazones. La conversación fluyó a su alrededor, y su mente se pringuaba de estrategias. Cada palabra era como un ladrillo que potenciaba la construcción de un refugio donde la valentía pudiese florecer. Comprendió que lo que necesitaban no era solo hablar, necesitaban una plataforma sólida para crear un cambio tangible. A medida que la idea de un espacio seguro se moldeaba, la presión de la incertidumbre palpitaba de nuevo en su pecho. ¿Podría realmente crear un lugar donde las mujeres se sintieran escuchadas y protegidas?
Su experiencia en la vida profesional le decía que era posible, pero la carga emocional de la historia individual de cada una de aquellas mujeres le despertaba dudas. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para protegerlas? Se encontró revisando cada rincón de su propia historia. Había enfrentado sus propios fantasmas, pero ahora, en este nuevo escenario, pasaba a ser más que una espectadora, se convertía en la narradora de un cuento donde la verdad sería la heroína principal. El rol que había asumido como confidante y activadora de cambio parecía ser cada vez más inevitable. Cuestionó si podría resistir la prueba que estaba a punto de presentarse, la resistencia de aquellas que pudieran estar en contra de su propósito. Sintiendo que el aire se tornaba más denso, Valeria tomó un momento para reflexionar. La idea de formar una red no solo implicaba compartir historias, sino también asumir responsabilidades. No existía un mapa que pueda guiarla en este proceso, tendría que aprender mientras avanzaba, afrontar cada obstáculo a medida que se presentara. Era un camino que no podía recorrer sola. Los murmullos se habían transformado en un diálogo más significativo. Valeria tomó la decisión de convocar a una reunión formal al día siguiente donde cada mujer pudiera traer su historia. Ante una idea tan potente, la resistencia al miedo empezaba a caerse. Sin embargo, la sombra del peligro persistía. Sabía que había quienes preferirían que esas verdades permanecieran ocultas. La lucha por la voz y el reconocimiento estaba a punto de desatar un conflicto que iría más allá de sus esperanzas. ¿Y si la revelación de sus historias desataban represalias? La pregunta se entrelazó con su determinación y, cada vez que pensaba en ello, el miedo se mezclaba con el deseo de tener el poder de una historia bien contada. El próximo paso de Valeria estaba marcado con una mezcla de expectativas y terror. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Valeria sintió la necesidad de preparar su propia historia para ese día. Debía encontrar la manera de unir su pasado con el presente, tejer los hilos sueltos de su vida para dejar claro que era parte de un todo mayor. Era el momento de cuestionar su propio papel dentro de esta narrativa. Con esa idea plantada en su mente, se sintió convencida, no podía dar marcha atrás. Había tomado la decisión de ser la voz de muchas, y esa responsabilidad comenzaba a tallar su nuevo futuro. Sin embargo, un pensamiento inquietante la atravesó, y si al volver a enfrentar su propia historia, descubría algo de sí misma que había mantenido enterrado. La noche caía, y con ella, el peso de un secreto que podría cambiarlo todo. El día siguiente llegó con un aire de expectativa que envolvía a Valeria. La luz suave del amanecer parecía insinuar un cambio, pero también una carga a cuestas. Mientras se preparaba, buscó en su mente las palabras adecuadas. Sabía que tenía que ser sincera no solo ante las mujeres que asistirían a la reunión, sino también ante sí misma. El eco de su propia historia y las cicatrices que aún llevaban dentro resonaban en su conciencia. La sala donde se reunirían estaba decorada con sencillez, pero Valeria se esforzaba por transformar ese espacio en un refugio emocional. Sabía que el entorno debía reflejar el propósito, un lugar donde los miedos se convirtieran en valentía. Mientras disponía las sillas en círculo, imaginó cómo cada una de ellas, al sentarse, comenzaría a desnudarse de sus temores ante el grupo. Luchaba por encontrar su propio equilibrio entre el liderazgo y la vulnerabilidad. El murmullo creciente de las mujeres a medida que se adentraban en la sala era un testimonio del deseo de hablar, de compartir. Sin embargo, cada rostro también era un reflejo de inseguridades y experiencias pasadas que podrían aflorar como un torrente. La responsabilidad que sentía se hacía más pesada. ¿Estaba realmente preparada para escuchar esas historias? ¿Permanecería firme ante las verdades que pudiera descubrir? El instante de la reunión llegó, y Valeria se erguía en el centro, lista para iniciar. Bienvenidas, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Estamos aquí para compartir nuestras historias, para crear un espacio seguro donde cada una de nosotras pueda ser escuchada.
Hizo una pausa, y el silencio que resultó fue casi palpable, cargado de emoción y expectativas. Con el inicio de cada relato, Valeria comprendía que el valor de su misión radicaba no solo en facilitar el encuentro, sino en ser un espejo en el que cada mujer pudiera verse reflejada. A medida que escuchaba, notaba cómo la historia de una mujer tocaba a otra, tejiendo una red de experiencias comunes que desafiaban la violencia del silencio. En los primeros testimonios, conoció de la violencia, del abuso, escuchó vivencias que resonaban con su propia vida, haciéndola cuestionar lo que siempre había considerado privado. Valeria se dio cuenta de que en cada historia había una lección escondida, un fragmento de poder en medio del dolor. La brisa que entraba por la ventana simbolizaba un cambio, una renovación en el aire, mientras el miedo comenzaba a dispersarse como las nubes ante el sol. Sin embargo, en la medida en que sus historias se encadenaban, también emergieron sombras de advertencia. Había susurros entre algunas mujeres que mencionaban a personas que se beneficiarían de mantenerlas calladas. Fue en ese momento que Valeria sintió una punzada de incomodidad. ¿Cómo asegurar su seguridad y la de sus compañeras al mismo tiempo que compartían verdades dolorosas? Un dilema moral emergía con cada nuevo relato, y su mente empezaba a trabajar de forma frenética. Debía encontrar un equilibrio, una forma de avanzar sin peligro pero manteniendo la autenticidad de lo que cada historia traía consigo. La sensación de vulnerabilidad la envolvió. Esta no era solo la historia de las mujeres que estaban sentadas allí, sino también la suya. Mientras pensaba en sus propias experiencias, se le hizo evidente que lo que podría revelar cambiaría su vida para siempre. Al final de la reunión, cada mujer había compartido algo, no todo se había descifrado, pero las semillas de un cambio profundo habían sido plantadas. La determinación de Valeria creció, impulsada por el deseo de construir algo real y duradero. Sin embargo, la inquietud persistía. El eco de las advertencias que había escuchado reverberaba en sus pensamientos. ¿Y si alguna de nosotras necesita ayuda más allá de este espacio? Se preguntó, sintiendo la presión del deber crecer en su pecho. Mientras se marchaban, ese pequeño asunto permanecía latente, como un secreto inquietante que susurraba en la oscuridad. Cuando se quedó sola en la sala, Valeria sintió el peso de la responsabilidad y la incertidumbre consumirla. El camino hacia adelante era aún confuso, pero sabía que se avecinaba un momento en el que tendría que confrontar no solo sus propios demonios, sino también asumir el costo de ser una voz valiente. Mientras se turnaba para cerrar la puerta, su mente se llenó de una pregunta que comenzaba a inquietarla: ¿estaba realmente dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad? La noche caía una vez más, y con ella, la certeza de que todo estaba a punto de intensificarse. El día siguiente comenzó más pesado de lo habitual para Valeria. La reunión anterior había dejado una huella profunda en su ser, una mezcla de temor y realización. Mientras se preparaba un café que sabía que sería su aliado durante la jornada, su mente se debatía entre las historias compartidas y las implicaciones de seguir adelante. Cada relato había alimentado su fuego interno, pero también la había enfrentado a una realidad escalofriante: ¿qué pasaría si esos ecos llegaban a oídos equivocados? Al llegar a su oficina, Valeria sintió que el ambiente era más denso de lo que recordaba. Consciente de que el espacio de reunión había sido un refugio temporal, comprendía que el verdadero desafío ahora comenzaba. Había algo en su interior que había cambiado. La idea de ser una voz para otras mujeres le otorgaba poder, pero también un peso abrumador. Se sentó frente a su computadora, un rayo de determinación iluminaría el camino que debía seguir. Así, Valeria comenzó a investigar. Consultó manuales sobre apoyo emocional, exploró estrategias para manejar crisis y tomó notas sobre cómo abordar temas delicados de manera segura. Sabía que debía prepararse para lo que podría venir: mujeres que saldrían del silencio necesitando más que solo un espacio donde hablar. Se percató que su rol evolucionaría conforme lo hicieran sus compañeras.
Ya no sería solo una facilitadora, sino también un pilar de apoyo. Así pasaron los días, sumidos en un cúmulo de información y planificación. Se conectó con organizaciones que ofrecían refugios y acompañamiento para mujeres en situación de vulnerabilidad. Valeria se dio cuenta de que su propio miedo debía ser transformado en una herramienta. Comprender y enfrentar la violencia no solo era crucial para ella, sino también para cada mujer que se atreviera a abrirse. Sin embargo, un sentimiento de ansiedad persistía. Las palabras llegaban a su mente recurrentemente: ¿sería suficiente? Cada vez que pensaba en lo que estaba construyendo, titubeaba, sintiendo el peso de las expectativas sobre sus hombros. Un dilema moral surgía de las sombras del deber y la compasión. ¿Debería arriesgar su propia seguridad por la salvaguarda de otras, o el altruismo en su acción podría exponer a alguien a un peligro aún mayor? Un giro inesperado ocurrió cuando recibió un mensaje de una de las mujeres que había asistido a la reunión. Gaby, una madre de 2 pequeños, había encontrado el valor para compartir su historia de abuso doméstico. En el mensaje, la mujer expresaba su angustia y el miedo latente que aún la acechaba. No puedo volver, escribía, pero sé que mi voz puede ser una respuesta para otras. La lectura de ese mensaje hizo que las decisiones de Valeria se agudizaran. Necesitaba crear una red de seguridad, un plan que no solo apoyara emocionalmente a Gaby, sino que también asegurara su bienestar físico. Las preocupaciones que antes la tenían paralizada ahora la impulsaban. Así, propuso un nuevo encuentro, uno donde las mujeres pudieran hablar de sus experiencias y al mismo tiempo obtener recursos prácticos para su protección. Hacia el final del mensaje, Gaby mencionó a alguien inquietante: estaba cerca de él cuando escuché cómo se murmura el nombre del cura en la calle. Dicen que él ha hecho algo extraordinario. Eso la golpeó como un rayo. Ahora, su camino se bifurcaba entre el descubrimiento de un nuevo héroe y la necesidad de ser protectora. Sin saber si la figura del cura era una oportunidad de redención para Gaby o una trampa más, Valeria se sintió atrapada en un laberinto emocional y ético. La incertidumbre se instaló en su corazón. ¿Estaba dispuesta a cruzar esa línea y explorar la conexión con Gaby? Cuando finalmente se sentó a escribirle, sintió que, por primera vez, el camino que había deseado tomar estaba trazándose ante ella. Pero esa decisión era solo el inicio. Si se acercaba al cura, empezaría una nueva aventura que podría cambiarlo todo. Valeria cerró el mensaje con un profundo suspiro, consciente de que el destino de muchas mujeres, incluso el suyo, comenzaría a transformarse con ese simple clic. A partir de hoy, la verdad no puede permanecer oculta, se dijo antes de enviar. Y con ello, una nueva puerta se abría, cargando de promesas y peligros desconocidos. La pregunta que resonaba ahora era: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar por la verdad? Valeria se encontraba en una encrucijada. Las historias que había escuchado y las experiencias compartidas por las mujeres del pueblo se agolpaban en su mente como una vorágine de emociones. El deseo de actuar era inminente, pero también lo era el miedo a las posibles repercusiones. Sin embargo, en su corazón, una llama de esperanza crecía: si había una oportunidad de cambiar las cosas, debía aprovecharla. Al día siguiente, se reunió nuevamente con don Miguel. Valeria sentía que su papel como intermediaria entre las mujeres y el cura era el puente que conectaba el dolor con la posibilidad de redención. Don Miguel, comenzó, con determinación en su voz: las mujeres del pueblo necesitan hablar, necesitan un lugar donde su voz sea escuchada y donde puedan encontrar apoyo. Yo quiero ayudar a que esto ocurra. El cura la miraba con admiración, reconocía en Valeria un coraje que trascendía su corta edad. Lo que propones es arriesgado, Valeria. Pero también es necesario. La verdad tiene un poder transformador, y tú pareces dispuesta a llevar ese mensaje. Así, juntos empezaron a trazar un plan. Las paredes de la pequeña iglesia se convirtieron en el epicentro de sus esfuerzos.
Valeria organizaría reuniones semanales donde las mujeres pudieran compartir sus historias y recibir el acompañamiento necesario. La propuesta incluía la creación de un grupo de apoyo que no solo brindara espacio para hablar, sino también herramientas para empoderarse. A medida que el espacio comenzaba a tomar forma, Valeria se sintió crecer. Había pasado de ser una niña asustada a convertirse en un faro de luz para aquellos que habían estado en la oscuridad. La complicidad que había establecido con Don Miguel les brindó a ambos la confianza necesaria para estructurar un plan sólido. Sabían que no solo se trataba de escuchar, sino de actuar en consecuencia para proteger a las mujeres que se atrevían a contar sus verdades. Pero lo que Valeria no anticipaba era la reacción de aquellos que querían mantener el status quo. A medida que las reuniones comenzaban a atraer la atención, la sombra de la corrupción no tardó en hacer sentir su amenaza. Sin embargo, eso también impulsó a Valeria a reafirmarse en su misión. Cada reunión, cada historia compartida, era un paso hacia la liberación que tantas mujeres deseaban. Con el tiempo, las historias fluyeron, las mujeres compartieron sus angustias, y Valeria se convirtió en un pilar de apoyo. Lo que empezó como un susurro en la oscuridad se transformó en un grito colectivo por justicia. La comunidad se unía en torno a ellas, y muchos empezaron a ver en Don Miguel un héroe inesperado que defendía la verdad y la justicia. Una tarde, mientras escuchaba a Gaby desahogarse sobre su situación, Valeria sintió una profunda inspiración. Esto no es solo un espacio para hablar. Estamos creando una comunidad de resiliencia, dijo, con emoción contenida. Las mujeres respondieron con aplausos tímidos que pronto se convirtieron en un clamor de apoyo. El ecosistema que habían creado estaba dando frutos. Las mujeres se sentían escuchadas, validadas y, sobre todo, empoderadas para contar sus verdades sin miedo. Don Miguel se convirtió en el aliado que necesitaban, ofreciendo guía espiritual y apoyo incondicional. Finalmente, llegó el día en que Valeria decidió que era el momento de dar un paso más. En una de las reuniones, llenas de vida y esperanza, se levantó y dijo, es hora de desmantelar la corrupción que ha asolado nuestro pueblo. Con nuestra voz unida, no hay nada que no podamos enfrentar. La decisión fue recibida con un estruendo de aplausos. Valeria se dio cuenta de que su viaje había cosechado no solo un sentido de identidad, sino un propósito claro. Junto a la comunidad, planeó una manifestación pacífica para mostrar su unidad y compromiso con la verdad. Así, Valeria pasó de ser una niña asustada a convertirse en una mujer decidida y capaz. El reconocimiento de su valentía resplandeció en cada rostro presente. Los ecos de sus miedos quedaban atrás, reemplazados por la sólida confianza que ahora emanaba. Valeria no solo había cambiado su vida, sino estaba transformando su comunidad. Había demostrado que, a pesar de la adversidad y la corrupción, la unión y la verdad podían prevalecer. La figura de Don Miguel surgió no solo como un cura, sino como un defensor de los valores que ella había abrazado. Finalmente, el día que habían soñado se concretó. La manifestación fue un éxito rotundo. La comunidad se unió en un gorjeo de valentía y reafirmación. Valeria, de pie frente a todos, sintió el orgullo de una victoria compartida, más allá de cualquier reconocimiento personal. Con confianza y determinación, Valeria capturó el momento. Había logrado su objetivo de ser la voz de quienes no podían hablar, y en el proceso había encontrado su propia voz, su propio propósito. La transformación había sido concreta y medible. Aquella niña que había entrado en la iglesia cargando un secreto ahora estaba listada como heroína entre su comunidad. Valeria había alcanzado no solo su crecimiento personal, sino un cambio que resonaría por generaciones. Sabía que la lucha nunca se detendría, pero tenía un legado de fuerza y verdad que había comenzado a construir. Y mientras miraba hacia el horizonte con un corazón lleno de esperanza, comprendió que cada paso dado había valido la pena. Su viaje por la verdad apenas comenzaba, y estaba lista para lo que vendría. Así,
La historia de Valeria se convirtió en una leyenda local, y un recordatorio de que la valentía puede surgir del lugar más inesperado. La verdad siempre había de prevalecer, y ella era su más firme guardiana. Ahora, no pierdan la oportunidad de ser parte de esta transformación. Necesitan suscribirse ahora. Dejen un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y que más historias como esta lleguen a su pantalla. Comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y comparten instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.